Progresista. Y lo otro es qué va a pasar con aquellos partidos que tuvieron un ínfimo caudal de sufragios, pero que esta vez tal vez la polarización lleve a esos votantes a inclinarse por alguna de las tres opciones principales, léase Frente Progresista, Frente para la Victoria, Unión Cívica Radical. Vamos a tener en este contexto un programa por demás de interesante. Va a estar con nosotros el candidato a vicegobernador de la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Millet, y después el primer debate, sí, lo logramos, el primer debate en la televisión rosarina respecto a dos dirigentes del Frente Progresista, uno de ellos, y del Frente para la Victoria, el otro, que no han tenido ningún tipo de inconvenientes, que no han puesto ninguna traba y que van a estar acá debatiendo propuestas, también intercambiando opiniones, porque no se trata, no vamos a ser hipócritas, de que cada uno desgrane 250 propuestas, porque sabemos que eso es imposible. Va a haber propuestas y va a haber también mucho debate político. No nos demoramos más, hacemos el primer corte y regresamos con el candidato a vicegobernador del radicalismo. Está con nosotros lo prometido Juan Carlos Millet, candidato a vicegobernador. Gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, la primera pregunta es cuáles son las perspectivas, cuáles son las expectativas de cara al 2 de septiembre, teniendo en cuenta que ustedes vendrían a ser como el tercero de la discordia, ¿no? Frente a esta, yo no diría, lo diría así, polarización que se ha producido entre, por un lado, Wiener y por el otro lado, Bielsa, pero han recogido ustedes 40.000 votos que son importantes, casi el fiel de la balanza, diríamos, ¿no? Sí, realmente nosotros, obviamente, entendíamos que esta era una elección muy difícil para nosotros, sigue siendo obviamente muy difícil, ya cuando decidimos lanzarnos con candidatos propios, de alguna manera estaba decidido este escenario de alta polarización, y también es difícil obviamente salir a defender las cuestiones que nosotros defendemos hoy, que tienen que ver más que con el pragmatismo, la posibilidad de poder reivindicar valores, formas de hacer la política, y bueno, esos 40.000 votos, que para la UCR histórica son magros 40.000 votos, para nosotros son una especie de estímulo, de aliciente, de que hay todavía un votante que valoriza estas cuestiones, y en la medida en que nosotros podamos seguir avanzando, porque tuvimos una campaña bastante corta también, y haciendo entender nuestro mensaje, tal vez salgamos de esta elección por lo menos con una posición entendida por la sociedad. Y en realidad nosotros trabajamos por una especie de resultado, yo te diría más que cuantitativo, cualitativo, que se entienda nuestra propuesta, que se entienda por qué lo hacemos y que sea un puntapié inicial en la recuperación de un partido que yo creo que la sociedad obviamente lo necesita, más que al partido, al conjunto de ideas que históricamente ha reivindicado el radicalismo, ¿no? ¿Cómo fue la composición de esos 40.000 votos? Es decir, en el interior la sigla UCR pesó, porque hubo casos muy paradójicos, hubo lugares donde no había candidatos de la UCR a intendente y sin embargo aparecieron boletas, ¿no? En algunos pueblos. Sí, yo creo que nosotros podríamos haber sacado bastante más votos. Nosotros tuvimos un inconveniente que parece insólito, sí, que lo haya sufrido el radicalismo, que tiene tanta experiencia. Bueno, el comité de provincia se olvida de mandar los votos al correo, nuestros votos no aparecen en ninguna urna, y obviamente no tener lista en un par yo diría más de 100 localidades, en esas localidades no hubo ningún voto a lo largo de todo el día. Por lo tanto, nosotros entendemos que resolviendo ese problema, en el interior vamos a mejorar sustantivamente. Nosotros estamos un poquito, te diría, preocupados por el resultado más de Rosario, en donde realmente no esperábamos un resultado de esas características. Sabíamos que no iba a ir demasiado bien, pero creíamos que íbamos a estar por lo menos en 15 o 20.000 votos. Y bueno, ahora estamos trabajando intensamente para ver si esto tuvo que ver con las cosas que se están discutiendo hoy, si la gente entendía que nosotros no íbamos a la interna y esto a lo mejor no los motivó a ir, si nuestro mensaje alcanzó para que se entendiera por qué no íbamos en el frente, pero no alcanzó para que nos vinieran a votar. Bueno, estamos trabajando en eso, pero insisto, nuestra campaña es esencialmente cualitativa más que cuantitativa, a pesar de que esperamos más votos, ¿no? ¿Hubo algún intento por parte fundamentalmente del Partido Socialista de bueno, acercarse a ustedes después de
de esta elección? Voy a ser más explícito. ¿Algún pedido para que bajen la lista y los apoyen? Bueno, obviamente esos pedidos llegaron no en forma directa. Nosotros, con nosotros prácticamente no hablan, pero sí a nivel de otros candidatos intermedios que fueron, bueno, tratar de plantear algunas situaciones. Porque nosotros tenemos candidatos como el caso de Miklin, que ha ganado bien su departamento aún contra la suma del justicialismo y contra el Frente, pero que hay un candidato del Frente que le está restando votos y bueno, proponerle de que harían bajar ese candidato con tal de que nosotros bajáramos la fórmula. Desde luego esto es no entender lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos en un negocio de ver si nos llevamos un senador o un diputado. Si eso hubiera sido la razón, hubiéramos entrado en el Frente. Nosotros estamos en defender una posición que creemos que bueno que obliga a pagar el costo político de la oportunidad, a lo mejor de sacar pocos votos, a lo mejor de no ser entendido, pero iniciar un camino de recuperación del radicalismo. De lo contrario es como nunca acabar. Siempre tenemos una nueva división, siempre tenemos un nuevo descenso, siempre encontramos a alguno que cree que ha descubierto la pólvora y cree que enganchándonos acá o allá escondemos nuestras miserias. Tenemos que mostrar lo que somos, volver a recuperar esos valores que alguna vez hicieron grande al radicalismo y que bueno que le permitieron escribir una historia importante en la historia, ¿no? Usted tiene mucha experiencia en esto de las campañas electorales y de conocer los territorios. ¿Cómo visualiza la elección entre el peronismo y Wiener en este último tramo? Porque las encuestas han errado en todo, ¿no? De esos 10, 15 puntos que se daban a favor del Frente Progresista, terminó ganando el peronismo por un margen muy chiquito. ¿Qué puede pasar en esta generación? La verdad que puede pasar es un poco difícil de determinar. Lo que sí creo que hay una experiencia respecto de esto. Históricamente, yo recuerdo año 91, con Usandizaga ganábamos por escándalo, el resultado no fue ese. Año 95 pasó exactamente lo mismo. Creo que hay un número muy importante de votantes que yo llamo como una especie de votante justicialista culpógeno, ¿no? Que no dice que va a votar al justicialismo, pero que el último día lo termina votando. Y me parece que ya más que una sorpresa, es un clásico que el peronismo saque más votos que los que dicen las encuestas. Y obviamente a nosotros nos forjamos en la pelea de buscar ese voto y de ganar la provincia. Hoy estamos un poco al margen de esa discusión porque estamos más... insisto, tratando de reencontrarnos con nuestro propio mercado electoral. Pero a mí no me sorprendió el resultado y, bueno, más de una vez nos sorprendió, sí, antes, amargamente, creer que nos iba a ir bien y efectivamente no fue así. Para después de las elecciones, digamos, el radicalismo reconstituye sus tejidos porque no ha habido expulsiones, como se han sucedido en otra parte del país. Intentarán que, como usted lo dice, digamos, la casa vuelva a estar en orden, tratar de nuclearse otra vez en torno de la UCR, lo digo para aquellos que hoy van con el Frente Progresista. Bueno, esta es una discusión que está latente, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que sería interesante reconstruir con todos los actores posibles, pero no sin hacer previamente un análisis y un inventario de lo que ocurrió. Yo creo que hay diferentes responsabilidades. Acá nosotros en este recorrido estamos viendo que, ya lo veíamos antes, mucha gente terminó dentro del Frente. No hablo de los que son candidatos a diputados o candidatos a senadores, sino gente, presidentes de comuna, algunos intendentes, concejales, porque estaban convencidos de que no era posible que el radicalismo se presentara solo. Con ellos sí tenemos charlas, con ellos sí tenemos... muchas cosas en común y hoy estamos tratando de que este proceso termine para volvernos a reencontrar. No, por supuesto, con aquellos que, a sabiendas del incumplimiento del famoso acta, sabiendo de todo lo que significaba esto del punto de vista ideológico para el partido, igual prefirieron las candidaturas. Y ellos, bueno, seguirán su curso y obviamente, si bien hoy el partido no ha tomado ninguna decisión en términos de expulsarlo y demás, es porque no es el momento, pero una vez que todo esto termine, obviamente esa discusión se va a dar y en profundidad. Inmediatamente después de las elecciones provinciales se vienen las nacionales. ¿Cuál va a ser, digamos, cuál es la decisión del partido respecto al candidato a presidente, si van a respaldar a Labaña, y cómo se va a componer la lista de postulantes a diputado nacional?
Bueno, primero que la lista de postulantes diputados ya está definida porque nosotros tuvimos una interna, que hubo un sector que no participó, pero que la justicia ha dicho que es legítima. Por lo tanto, la lista ya está. Desde luego que nosotros, más allá de que Labaña vino y dijo que a lo mejor si viviera acá votaría Vino, nosotros igual vamos a acompañar a Labaña porque esta es la decisión orgánica del partido y nosotros no nos salimos de eso. Y que porque por otro lado hay un montón de cosas de su discurso, de sus proyectos que obviamente nos parecen interesantes y que las compartimos. O sea que nosotros hemos tenido hasta esa cosa, ¿no? de acompañar a un candidato a presidente hoy que ha venido a decir que expresamente si estuviera aquí no nos votaría, pero bueno, entendemos que el candidato por ahí no ha pensado mucho en los detalles, sino que ha pensado en quién era el gran elector en la provincia y no ha querido entrar en contradicción con eso. No nos gusta, pero de todas maneras aceptamos las reglas de juego y nosotros vamos a acompañar a Labaña con la lista de diputados que el partido ya ha elegido, ¿no? Y respecto a quienes hoy están con Wiener, harán lo propio, porque esta es una alianza que me parece se circunscribe a lo provincial. Sí, una alianza que realmente no pareciera no circunscribirse a nada, digamos, pero porque ahí sí hay algunos actores que están diciendo nosotros ahora cuando venga la siguiente elección queremos estar con Labaña. Pues no sé cómo lo harán, de qué manera, si lo acompañarán por convicción o qué forma. Nosotros realmente vemos allí algunos que se van a quedar con Carrió, supongo el caso de Iparraguirre y algún otro actor que históricamente gestionó muy cerca de Giustiniani y de Carrió. Otros actores como Mascheroni y otros seguramente van a querer venir con Labaña, y otros a lo mejor se van a ir, vaya a saber a dónde. Pero no es una cosa que hoy a nosotros nos preocupa especialmente. Tenemos una etapa primero, es la de la provincia, estamos trabajando en ella, inmediatamente después, por organicidad y desde lo ideológico también, vamos a estar con Labaña, y ellos verán qué es lo que hacen, ¿no? Teniendo en cuenta el mapeo después de las primarias, para el radicalismo, ¿no? Para las comunas que estaban o que están siendo manejadas por el radicalismo, ¿fue positiva la integración al frente o no? Lo digo porque, por ejemplo, fue mala, claro, fue malísima. Departamento de Las Colonias, nunca había perdido la UCR. Corren a Facendini, va como primer candidato a diputado provincial y gana el peronismo. Sí, yo creo que Facendini pagó un altísimo costo por lo que hizo. Es decir, es evidente que en las colonias expresamente lo cortaron a Facendini, fíjate que sacó como 2.000 votos menos que los demás candidatos. Creo que el radical, a pesar de que hoy se dice que a la gente le importa bastante poco los partidos y piensa más en las personas, el radical castigó este tipo de actitudes. No solo en Facendini, sino en muchos otros actores que el propio Torres en Firmá, que había ganado por el 70% antes, hoy pierde ante la suma del peronismo, que la gente de Venado Tuerto, que termina perdiendo la interna. Parece que en general a los radicales que, entre comillas, eran exitosos, el haber tomado esta decisión los ha perjudicado. Ellos tal vez le transfirieron votos a Wiener, pero Wiener no les transfirió a ellos. Esta actitud de no debatir, ¿no? Hoy tenemos la excepción acá con dos candidatos. ¿Los complica también a ustedes no poder pararse en el escenario como terceros en discordia y ofrecer también sus propuestas frente a los socialistas y frente a los peronistas? Desde luego que sí, yo creo que es triste que no exista el debate, es realmente triste porque denota un temor, una parálisis a dar a conocer lo que se piensa o lo que es peor, puede que dar a conocer de que no se piensa nada. Parece que la gente no puede elegir solo por un afiche o por una propaganda, o por alguna camiseta vieja que tiene en la casa. Me parece que la gente debiera elegir de lo que surge de la confrontación de las propuestas y también del análisis del pasado y del futuro, porque nadie viene aquí a discutir sin un pasado, y no se puede hablar alegremente de voy a hacer esto y aquello cuando uno tiene una gestión que mostrar. Parece que tanto vale esto para el socialismo como para el peronismo. Yo recién con algunos chicos estábamos charlando, y chicos de 18, 20 años que van a votar por primera vez, dice, desde que yo tengo uso de razón, en la ciudad gobierna el socialismo y en la provincia gobierna el peronismo. Y yo tengo problemas de trabajo, el transporte no anda, tengo problemas de seguridad cuando me voy, bueno, toda una serie de cosas, y bueno, vamos a discutir qué fue lo que hizo cada uno en cada lugar y ver si podemos poner en marcha la democracia, porque la democracia es eso, es decir, poder premiar lo que está bien, poder castigar lo que está mal y poder optar por opciones nuevas
que eventualmente sean atractivos por lo creativo o por lo medulosa de su propuesta, ¿no? Le agradezco mucho haber estado acá, Milet. No, gracias a vos. Hacemos el corte y después nos vamos a meter ya en el debate, pero antes de la pausa se van a cumplir 41 años de la Noche de los Bastones Largos, algo que ha quedado prácticamente en el olvido, y de un gobierno como el de Onganía, que para muchos, gente de 60 años, 70 años, todavía dicen el de Onganía fue el mejor gobierno que tuvimos en la República Argentina. Bueno, vemos el informe y recordamos un poco algunas cosas del onganiato. En la seguridad de que las universidades eran un reducto opositor, el gobierno de Onganía decidió intervenirlas, quitándoles la autonomía y el cogobierno, conquistas logradas con la reforma de 1918. Varias facultades fueron ocupadas militarmente al anochecer del 29 de julio de 1966, en el episodio que pasará a la historia como la Noche de los Bastones Largos, en la que cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban pacíficamente los centros académicos de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas que continuaron sus brillantes carreras en el exterior. El ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, logra controlar la inflación congelando los salarios. Una receta muy conocida. El dólar permanece estable por casi 2 años. El gobierno encara obras públicas y crece la actividad industrial cada vez más vinculada a las empresas multinacionales. Ya no tengo más problemas. Todo parecía estar bien para Onganía, que soñaba con una dictadura al estilo Franco, sin plazos, convencido de que la gente no tenía por qué preocuparse y estaba feliz con el gobierno. Pero la oposición existía y el descontento también, fundamentalmente en las fábricas y en las universidades. Disculpe el señor. 1969 será el año de la protesta. En mayo, los estudiantes de Corrientes y Rosario protestan contra la política educativa del gobierno. En las manifestaciones mueren 2 adolescentes. Ni venden alfombras de lana. Pocos días después, los gremios cordobeses y el movimiento estudiantil de la provincia convocan a un paro activo con movilización. Muy bien. Mientras en Buenos Aires las autoridades celebran el Día del Ejército, obreros y estudiantes se apoderan de la ciudad de Córdoba para hacerse oír. Es el 29 de mayo de 1969 y el hecho quedará en la memoria como el Cordobazo. Nuestro corresponsal allá era Sergio Villarruel. Bueno, fueron pocos días, pero tremendos. Vi un pueblo que se expresaba, que no tenía otra manera de expresarse sino la violencia, y ahí de nuevo había estudiantes, estaba la clase obrera, y en general la gente, había francotiradores, pero la gente les abría la puerta para que escaparan o para que se fueran a otra terraza. O sea que había una situación en donde la connivencia de todos hizo que finalmente se cambiara el rumbo de un gobierno. La policía es desbordada y debe retirarse. Finalmente el ejército controlará la situación en la ciudad, pero en el país la cosa parece incontrolable. Los hechos de Córdoba abrieron el paso a la violencia como forma de hacer política. Bueno, como lo decíamos en la apertura del programa, después de tantos llamados al debate, Wiener no debate, Bielsa quiere debatir,
Lipschitz que no debate, Caballero que tampoco puede tener ese encuentro, dijimos, bueno, busquemos la forma de hacer algo atractivo y de buscar dirigentes que tienen que pelear por ingresar, en este caso, a la Cámara de Diputados de la provincia, porque hay algunos dirigentes que están en los primeros lugares de las nóminas y que no aparecen por ningún lado. Entonces debo decir que tanto Gabriel Montserrat, que está a mi izquierda, como Marcelo Brignoni, que está a mi derecha, han sido verdaderamente muy, muy atentos, no han tenido ningún inconveniente, no han puesto ninguna traba y se constituyen a esta altura de los acontecimientos en un ejemplo para lo que es la provincia de Santa Fe, porque vamos a tener en este programa de televisión el primer debate. A los dos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por comunicarnos con la gente. ¿Qué es lo primero que podríamos decir, Gabriel, respecto a esta elección que se viene, a una campaña que yo no digo que se ha ensuciado, que se ha barretizado un poco con algunas declaraciones demasiado agresivas de uno y de otro lado, y donde hay poca posibilidad de tener esto que hoy presentamos aquí, ¿no? Un debate cara a cara. ¿Cómo están viviendo ustedes en el Frente para la Victoria los prolegómenos de una elección que será histórica, gane quien gane, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros desde el Frente para la Victoria y del sector, digamos, de lo que sería el sector nuestro que represento dentro del Frente, la gente más llegada a Bielsa, a Rafael, nos planteamos desde Movida una propuesta muy racional desde lo político. Nosotros siempre planteamos el consenso hacia adentro para tratar de mejorar una propuesta hacia la sociedad. No se logró finalmente el consenso, pero fuimos a una elección interna de acuerdo a lo que plantea la ley de internas obligatorias, y yo creo que fue yo diría, ejemplificador, porque del resultado electoral, al otro día nomás, los dos candidatos salieron trabajando en forma mancomunada. Me parece que el plan, si se puede decir que de alguna manera, que Rafael Bielsa se trazó y nos trazamos con todo el equipo de gente que está con él, se está llevando en una forma bastante, digo, más allá de algunas agresiones que ha habido de parte de uno y otro, no hemos sido nosotros los que iniciamos ninguna guerra sucia. Acá, en definitiva, nosotros lo que queremos es plantear la propuesta de Bielsa, que es una propuesta que tiene que ver con levantar las exportaciones, duplicar las exportaciones en los 4 años que pensamos gobernar, y llevar adelante una política que profundice el perfil productivo de la provincia, y que desarrolle todas las potencialidades que aún la provincia todavía tiene en veremos, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que esto tiene que ver con que el debate es necesario. O sea, creemos que los debates no tienen que ser porque un circo en donde nos vengamos a agredir o en donde estemos con planteos infantiles o chicanas. Dentro puede haber alguna chicana menor, o en definitiva decir que Brignoni y yo en realidad estamos muy de acuerdo en un tema, que es que los dos somos de Newell's Old Boys. Y además y han estado en el Frente Grande los dos. Y hemos compartido un espacio en el Frepaso. Así que, digo, pero me parece que a la ciudadanía, a la sociedad en general, hoy lo que le interesaría es ver, bueno, de un lado y del otro, qué son las propuestas sobre las cuales se va a cabalgar o sobre las cuales se va a priorizar. Frente a esto, ¿qué dice Brignoni? No, en realidad nosotros auspiciamos un debate lo más parecido posible a las democracias más consolidadas. Me parece que la provincia y la municipalidad tienen a su vez elecciones simultáneas pero con escenarios diferentes, digamos. Quienes en mi caso somos oficialistas en la ciudad de Rosario pretendemos ser alternativa en la provincia y me parece que el Frente para la Victoria tiene exactamente la inversión similar. Y yo creo que en realidad una situación de sentido común indicaría que todos aquellos que consideren que el oficialismo provincial ha cumplido sus expectativas en términos de gobierno debieran acompañar su representación política electoral el 2 de septiembre y quienes consideremos que la provincia podría estar bastante mejor de lo que está y que las opciones de gobierno y sobre todo las políticas públicas podrían ser más mejoradas de lo que son,
tenemos una alternativa del Frente Progresista encabezada por Ernest Wiener que creemos que puede llevar adelante una gestión de gobierno más solidaria, más integrada y más transparente que la que se ha venido llevando adelante, sobre todo desde el 90 para acá. Solidaria, integrada y transparente. ¿En qué falta solidaridad, en qué falta integración y en qué falta transparencia? Solidaridad en el sentido de que hoy hay la provincia tiene depositado dinero a plazo fijo y hay chicos que piden en los semáforos. Integración en el sentido de que hoy está absolutamente discriminada presupuestariamente distintas regiones de la provincia porque se concentra el presupuesto de obra pública y el presupuesto de salud, en algunos casos 6-1 entre el departamento de San Lorenzo y el departamento de la capital. Y transparente en el sentido de que dejen de existir sospechas y existan mecanismos de control adecuados y no como ahora o este último tiempo que lamentablemente todos los organismos de control, tanto del Tribunal de Cuentas, los organismos de control constitucionales como los organismos de control judiciales, están plagados de amigos, de funcionarios y de parientes de quienes han llevado adelante el poder político en el último tiempo. Me parece que estas tres cosas, digamos, solidaridad, integración territorial y transparencia en la función pública, son los tres ejes que nosotros recorriendo la provincia nos reclama la gente cotidianamente. Frente a esto, ¿qué dicen? Yo creo que la gente tiene otra percepción de cómo funciona la provincia. Es decir, yo creo que hay realidades de postergación social, como son los sectores, digamos, los departamentos del norte, donde se ve que los efectos de los cambios económicos que se llevan adelante a partir del 2002 para acá todavía no han llegado, pero me parece que, digo, más allá de que creo que la provincia o el gobierno provincial está en deuda aún con algunos sectores, me parece que la percepción en general de la gente del gobierno de Obey es buena. Es buena, el gobierno de Obey, sobre todo en los últimos 2 años, mejoró mucho su gestión, que seguramente en algunos temas habrá que ajustar más que en otros. Pero yo no tengo la sensación, me parece que inclusive, como dice Brignoni, hay una realidad municipal en Rosario y hay una realidad provincial que, bueno, que están conducidas por dos expresiones políticas que en este momento están disputando la provincia, pero bueno, yo considero que la percepción que tiene la gente respecto de la provincia hoy es que no es la que, yo no noto que la demanda pase por ese lado. Yo creo que la demanda tiene que pasar por mejorar los aspectos de educación y de inclusión social de sectores que, reitero, en algunos lugares que son los cordones de las grandes ciudades, más los sectores del interior como en el norte, han sufrido los coletazos de todo lo que significó la política neoliberal, porque digo, si Kirchner tuvo un gran acierto, fue que es el presidente que quiebra con la lógica del neoliberalismo económico en la Argentina. A partir de ahí, y con toda la reactivación, la recuperación respecto a la política económica que lleva adelante el gobierno nacional, me parece que si la provincia, qué mejor, digamos, que tener una caja ordenada, se le podrá criticar que a lo mejor ha sido demasiado conservador el planteo del gobernador Obey respecto de pararse frente a la caja, pero no nos pueden decir que vamos a una elección en donde, digamos, la caja no está ordenada. Me parece que en Santa Fe no ha habido, por ejemplo, yo no noto que haya denuncias o escándalos de corrupción. Me parece que no notamos este tipo de reclamo. Reitero, tampoco yo soy el abogado del gobierno de Obey. Nosotros sí lo que hacemos, nos hacemos cargo de acompañar y llevar adelante las propuestas que, bueno, que consideramos que el oficialismo provincial en general, y reitero, sobre todo en los últimos 2 años, la gente tiene una valoración muy positiva y en general de nuestros recorridos provinciales notamos esto. ¿Coincidís en que no ha habido hechos de corrupción o...? Es muy difícil probarlos, pero de hecho acaba de llegar hace muy pocos días un pedido de un juez de Liechtenstein preocupado por las situaciones de las operaciones que se desarrollan en Santa Fe con maquinaria vial. O sea que es muy difícil suponer que un poder judicial independiente lo presida el primo hermano del presidente del Poder Ejecutivo. Es muy difícil suponer que el defensor del pueblo sea el presidente del bloque de diputados primero y de la Cámara de Diputados oficialista después. Y es muy difícil suponer que los mecanismos con los que se viene llevando adelante la designación de magistrados en el Consejo de la Magistratura, inclusive lo que ha trascendido recientemente, la idea de designar como potenciales miembros de la Procuración de la Corte al actual jefe de asesores del senador Reutemann o al actual vicepresidente del partido de gobierno,
por lo menos son mensajes que nos llevan tranquilidad en el sentido de la independencia de aquellas situaciones de control que se pregonan. De hecho, hay investigaciones judiciales en marcha, hay funcionarios imputados y de hecho la propia situación ya repercute electoralmente. Digamos, muy bien se señaló aquí las distintas situaciones y el hecho de lo que significa la gestión de Rosario para los rosarinos y el hecho de lo que significa la gestión de Santa Fe para los santafesinos. Y eso no hace falta más que verlo en las últimas elecciones del 1 de julio, cuando se impone claramente, en términos del apoyo de la ciudadanía, la propuesta que encabeza el intendente Liches en Rosario y la propuesta oficialista de la ciudad de Santa Fe sale tercera. Me parece que hay una situación que de todas maneras es muy difícil de revertir en lo que queda de gestión del gobernador Obey. Nosotros lo que sí le hemos pedido, que lo que tiene que ver con decisiones a futuro, ya sea con decisiones de endeudamiento, como con la consolidación de figuras en los poderes públicos principales, se deje para el próximo gobierno. No necesariamente porque el Frente Progresista gane las elecciones, me parece que va de suyo, que son decisiones de una magnitud y de una temporalidad que deben ser tomadas por el próximo gobernador. Y me parece que también esa urgencia por cubrir determinadas situaciones, sobre todo en los organismos de control, ya sea en el Tribunal de Cuentas, ya sea en la Procuración de la Corte, indican una preocupación, una señal que me parece que está más planteada en el sentido de la preservación de las posibilidades de privilegios futuros sobre algunas investigaciones, que en una situación de llevar tranquilidad a la ciudadanía. Me parece que va de suyo que esto debiera ser encarado por el próximo gobierno. Y me parece que los casos de corrupción que existen en Santa Fe no han sido condenados porque la mayoría de ellos han prescripto. El caso más notorio me parece que es el del ex vicegobernador Banrel, que en ningún momento la justicia se animó a decretar su sobreseimiento, sino que el solo paso del tiempo operó como mecanismo de impunidad, como ha operado en muchísimos otros casos y en muchísimas otras situaciones vinculadas al oficialismo provincial. Yo creo que, reitero, yo tengo una percepción obviamente distinta de esto. A mí me parece que Santa Fe, primero le quiero decir que no es inexacta la información, en todo caso es una versión que no es exacta, no van a ser ninguno de los dos que mencionara Brignoni los candidatos, por lo menos del gobierno provincial, a ocupar la procuración de la Corte, por un lado. Y por otro lado, me parece que si hay alguien que en materia judicial, en materia institucional, va a aportar calidad y vamos a aportar calidad, es el gobernador Bielsa. O sea, Bielsa es un hombre que ha hecho de la administración pública un estudioso permanente, un hombre que ha transitado, ha sido síndico general de la Nación, conoce lo que significan los mecanismos de control. Vamos a profundizar en todos aquellos lugares en donde veamos que es necesario reformar. No vamos a dudar en llevar adelante las reformas necesarias, pero en realidad, reitero, acá lo que tenemos que hablar es de cómo se construye. Nosotros hemos tratado de construir la fuerza política como pensamos gobernar, con mucha racionalidad política, con mucho diálogo con todos los sectores. Nosotros construimos esta propuesta electoral dialogando, tratando de consensuar. Finalmente no se logró, pero fue la sociedad, la gente, mediante la ley de internas abiertas, en donde eligió las dos opciones. Ha sido muy distinta lo que ha ocurrido en el Frente Progresista, en donde 3 o 4 dirigentes, Wiener, Justiniani y algún otro más, se sentaron, dispusieron que no iban aliados con la Unión Cívica Radical, que iban con un sector del radicalismo. Me parece bastante distinto, hay una diferencia allá. Y después, no sé cómo van a lograr gobernar los grupos heterogéneos que integran el Frente Progresista, porque yo no sé en materia, por ejemplo, política agraria, cómo se va a poner de acuerdo el Partido Comunista con la señora María del Carmen Alarcón, cuando uno propugna la reforma agraria y María del Carmen Alarcón defiende los privilegios de los sectores más concentrados de la economía rural. Nosotros tratamos de, en esto, ser coherentes y lo planteé al principio, lo estamos planteando en todo momento. Tratamos de aportar credibilidad, racionalidad política, transparencia, tratamos de elevar la calidad institucional, que mucha gente no sabe bien de qué se trata. Pero me parece que la sola presencia del candidato Bielsa, legitimado en principio el 1 de julio, y que entendemos y tenemos toda la fe depositada en que el 2 de septiembre la ciudadanía nos respalde, me parece que podemos contar con un gobernador de lujo. Hacemos la pausa, estamos debatiendo, intercambiando ideas, sin agresiones, cada uno expone sus posiciones.
en algo que debería ser natural y que acaso constituye hoy una excepción en este programa. Ya volvemos. ¿Fue todo lo que dijo Montserrat de la constitución de esta alianza, desde Alarcón, pasando por el Partido Comunista, llegando a otros puertos? ¿Cómo van a hacer para gobernar en caso de hacerlo? Es el interrogante que queda flotando. El Frente Progresista es la conjunción de distintos sectores que confluyen en dos criterios centrales. El primero, en haber consensuado y construido una opción de gobierno de carácter provincial. Y el segundo, en hacerlo en base a un programa que está escrito en cada una de las áreas, cuáles son las propuestas del Frente Progresista para cada uno de los temas. Está escrito, se presentó formalmente en la ciudad de Santa Fe hace 15 días y está en internet, lo puede consultar cualquier santafesino. Y ese es el contrato que el Frente Progresista le ofrece a la ciudadanía y es el mecanismo de rendición de cuentas que la ciudadanía le exigirá si no somos capaces de cumplirlo, con lo cual no es que va a haber un debate en relación al reparto de los cargos y en relación a cuáles van a ser las políticas que se van a llevar adelante. Las políticas que se van a llevar adelante están discutidas en el marco de distintas reuniones que se hicieron a lo largo de la provincia, de la que participaron 1.800 técnicos de todas las fuerzas políticas que integran el Frente Progresista, y están escritas en un papel y están presentadas inclusive formalmente en la justicia, acompañando la presentación de las listas de candidatos, como propuesta de gobierno. Y en lo que respecta a la situación de cómo se construyó y se consensuó, de hecho el Frente Progresista ofreció sus listas a la ciudadanía el 1 de julio y la ciudadanía por tercera vez consecutiva desde el 2003 le otorgó a través de más de 600.000 santafesinos y santafesinas su aval a Hermes Wiener, en este caso como candidato a gobernador, con lo cual lo que nosotros estamos ahora poniendo a consideración de la gente es nuestra propuesta de gobierno, que es por todo conocida, en relación a lo que debiéramos hacer nosotros o lo que pretendemos hacer nosotros con la gestión del Estado Provincial de Santa Fe, y en ese marco pedirle a la gente que nos acompañe el 2 de septiembre. Vamos por la propositiva, pero también por la otra, ¿no? ¿Por qué se debe votar a Rafael Bielsa y por qué en todo caso, quien hoy está dudando desde la perspectiva del Frente para la Victoria, no se debe votar por Hermes Wiener? Bueno, vamos por la propositiva. Rafael Bielsa lleva adelante una propuesta de profundización de un esquema productivo para la provincia. Rafael Bielsa es un hombre que, digamos, ha sido canciller del gobierno nacional, representante de la nación en el mundo. Por lo tanto, esto hace que tenga un peso específico muy particular. Nosotros estamos coherentemente alineados con el gobierno nacional desde el punto de vista de las políticas, en general de las macropolíticas, en lo económico. Me parece que esta es una ventaja sobre una fuerza política como el Frente Progresista que, digamos, hay alguna gente que está imaginando, como el caso del sector de Giustiniani, acompañar y votar y trabajar en alianza con Lilita Carrió, cosa que yo no me imagino de Brignón y de Juan Jan y de otros dirigentes a los cuales los conozco hace mucho, conozco su vertiente, y no los veo a ellos votando o acompañando a Lilita Carrió con una propuesta totalmente opositora, sesgada para la derecha. Digo, esta es otra de las cosas. Me parece que la racionalidad, la coherencia, los planteos que nosotros tenemos del Frente para la Victoria nos dan la chance como para ofrecerle a la ciudadanía no una cosa en donde haya nebulosas. Me parece que es mucho más transparente, es mucho más visible, más allá de las críticas que se pueden hacer, la propuesta que encabeza Rafael Bielsa respecto a la que encabeza Hermes Wiener, ¿no? Y reitero, yo lo que espero, me parece que, digamos, Rafael en todo momento lo ha planteado, me parece que un debate sería lo más sano, sería lo más correcto, se terminarían todas estas operaciones nefastas que ha habido, seguramente, y bueno, y en donde los dos candidatos con más chances les pondrían claramente ante como se ha hecho en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires ha habido debates en las últimas elecciones, me parece que eso no configuró ningún circo. Insisto, nosotros creemos que a favor de transparentar y de elevar la calidad institucional, estamos de acuerdo con que se genere un debate en el más alto nivel. ¿Y por qué no hay que votar a Wiener? Porque yo creo que, primero, voy a hacer una referencia al modelo local. Me parece que el socialismo se ha agotado en su gestión local, digamos. Son muchos años de gobierno, pero no es un problema de la cantidad de años, sino que me parece que cada vez más está encerrado
en una política de las dos ciudades, en una ciudad que está muy abandonada, que está fuera de los bulevares y en donde el socialismo no ha logrado, más allá de llevar adelante alguna cosa de asistencialismo, no ha logrado instalar fuertemente. Uno que anda recorriendo los barrios se da cuenta que hay sectores muy abandonados, inclusive en materia de salud. Si vemos lo que significan, por ejemplo, yendo a otro caso de la gestión, el Banco Municipal, mejor no hablemos, porque bueno, hay un problema terrible, es un banco que está en serias dificultades financieras, que ha habido que capitalizarlo 5 veces en los últimos años, con lo cual digo, me parece que hay un agotamiento de este modelo y no veo que haya un modelo socialista para la provincia. No veo cuál es el planteo en lo económico, no veo cuál es el planteo en lo productivo. Me parece que ahí es donde Hermes Wiener hace agua, seriamente, y creo que hay todo un respaldo y una solvencia por parte de la gente que está acompañando a Bielsa en este sentido, ¿no? Me parece que lo de Wiener es más una cosa muy que no se sabe bien de qué se trata. El derecho a réplica y por qué votar a Wiener y no a Bielsa. Votar a Wiener básicamente porque dice lo que piensa y hace lo que dice. Y en realidad su compromiso con la democracia, su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad y con el mejoramiento de las condiciones de vida de los santafesinos y las santafesinas lo demostró durante 8 años en la Municipalidad de Rosario en situaciones de gestión muy difíciles. ¿Por qué no votar a Bielsa? Me parece que uno en este tipo de instancias tiene que apelar a entusiasmar a la gente con su propuesta. No me parece adecuado descalificar a ningún adversario político. Sí me parece que más allá del esfuerzo que en este caso intenta hacer y con su trayectoria Rafael Bielsa, en términos objetivos es el representante de los intereses del menemismo residual de Santa Fe. Y me parece que esto la verdad no tiene demasiado que ver con lo que está pasando a nivel nacional y solo habría que comparar las políticas provinciales y contraponerlas con las nacionales en temas como seguridad, relaciones internacionales, derechos humanos, para darse cuenta que más allá de la identificación explícita en relación a adherir a la suerte política del presidente, en términos de política cotidiana esto se ve poco. Respecto a lo que sucedería con un gobernador como Bielsa, y para ya entrar en las propuestas más importantes, ¿qué cambio para bien se produciría en la provincia de Santa Fe? ¿A dónde apuntan? 2 o 3 cuestiones que estén ejemplificadas claramente en el programa y que se vayan a hacer sí o sí. Bueno, uno de los temas que nosotros nos hemos trazado desde la primera vez que Rafael Bielsa se presentó ante un auditorio, que fue en Venado Tuerto el año pasado, es exactamente, se va a cumplir 1 año en los próximos días. Rafael Bielsa habló de duplicar las exportaciones. Esto significa un gran impulso a las producciones locales, un gran incentivo a sectores que hasta ahora no han tenido algunos incentivos, como puede ser la ganadería, tanto vacuna como ovina. Va a tener que ver con todos, le vamos a dar un gran desincentivo desde el punto de vista que estamos estudiando y llevando adelante nuestros programas para algunas reformas impositivas que tengan que ver en dirección a que en algunos sectores, como el norte santafesino, graduar impositivamente para favorecer a las producciones de los sectores más perjudicados, más alejados de los puertos. Digamos, me parece que nosotros estamos con una visión productivista, con una visión de una Santa Fe inserta en el mundo, que tiene que ver con el perfil del candidato que tenemos, y que tiene que ver con que no solo en el mundo, sino, digamos, primero en el concierto nacional, Santa Fe tiene mucho más para dar, en materia de turismo, en materia de producción y en materia de industria. Días pasados estuvimos en Las Parejas, en donde se ha producido un fenómeno extraordinario, y en donde me parece que, por lo que significa la metalmecánica en la zona y la falta de mano de obra, necesitamos capacitar a la gente para que la gente no solo no emigre a las ciudades, se quede en sus pueblos, se quede en sus localidades y tenga la posibilidad de insertarse al mercado laboral. Todo esto son las obsesiones que tiene Bielsa y que nosotros los acompañamos y que me parece que es un perfil que tiene que ver con profundizar el modelo de recuperación nacional que está llevando adelante el presidente Kirchner y que vamos a seguir con Cristina. Lo propio para usted. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un menú de propuestas, pero ¿cuáles son cosas sencillas? Las tres. Las tres primeras, que todas las escuelas tengan vidrios de calefacción, que todos los dispensarios estén abiertos las 24 horas y que las rutas de la provincia no tengan agujeros y baches.
¿Se han sentido bien? ¿Se han sentido cómodos? Sí, por supuesto. Bueno, el televidente no ha tenido, tampoco no ha escuchado agresiones, no ha escuchado ofensas, los debates o el intercambio de ideas se puede hacer tranquilamente y tanto Montserrat como Brignoni han dado el ejemplo en ese sentido. Muchas gracias a No, todos. gracias a vos. Último corte y cerramos el programa. Bueno, hemos tenido, creo, la oportunidad de estar, no sé si ante un debate, por ahí es demasiado pomposo llamarlo así, pero tener frente a frente a dos dirigentes, a dos candidatos a diputado provincial, que van a tener que lidiar y mucho para poder ingresar a la Cámara, porque no están en los primeros lugares, y de esto dependerá si gana Bielsa, Montserrat podrá ser diputado, si gana Wiener, Brignoni podrá seguir siendo diputado, pero me parece que es un salto cualitativo, me parece que es ejemplificador. No hay que tenerle miedo al debate. Frente a las cámaras de televisión, creo que un poco las posiciones se van ablandando, no son tan duras, no hay insultos porque la cámara toma todo, registra todo, y es un aporte que intentamos hacerle a nuestros televidentes, a quienes nos siguen semana a semana, llevándole qué es lo que piensa cada uno de los sectores en pugna. Quiero terminar con una novedad. Se dijo el domingo, lo dijo Ricardo López Murphy, que cuando lo vinieron a ver para bajar las candidaturas, tanto la de López Murphy como la de Labaña, como la de Carrió, propuso un esquema, que el candidato a presidente de la Nación sea Miguel Lifchit y que el candidato a vice sea Ricardo Gómez Díez, un socialista y un conservador. Si esto es así, le dijo López Murphy a quienes lo fueron a ver, yo bajo mi posición. Lo aceptaron sus interlocutores, hablaron con Carrió. Carrió dijo, de ninguna manera acepto que Lifchit sea el candidato a presidente, yo sigo adelante con mi campaña, y lo propio hizo Roberto Labaña. En esto está la oposición, y fíjense ustedes cómo han subido las acciones del intendente rosarino. Hasta aquí llegó este programa, nos vamos a reencontrar en 7 días en profundidad. Muchas gracias.